¿qué tal? Yo soy Maite y esto es La With Play, el cotilleo metajurídico. ¿Cómo están, muchachos? Caramba, Maite, qué alegría. Álvaro, ya tiempo sin verte. Qué saludo tan espontáneo, Gustavo José. Vemos hace una hora o media hora. Sí, bueno, todo el día viéndonos. Bueno, esto pasa cuando somos compañeros de trabajo y ya estamos acostumbrados a hablar entre nosotros. Creerán que nos aburrimos de hablar por la hora que a veces dura el podcast, pero tenemos desde temprano hablando, conversando y como debatiendo diferentes. Aquí lo único que hicimos fue que prendimos la cámara. Exacto. Esto ya es para que ustedes sepan o estén dentro de la conversación con nosotros. Bueno, nos estamos reuniendo el día de hoy para nuestro quinto capítulo. Y vamos a estar hablando de un tema que me parece muy... Hay que aplaudir el quinto capítulo. Gracias a la gente. Mira, tú pensaste que íbamos a hacer un quinto capítulo. Cuando hiciste el primer capítulo, tú creíste, vamos a hacer un quinto capítulo. Sí, yo he tenido... Esto es un lustro. Yo he creído en esto desde el principio. Así y me parece que los tres tenemos una buena dinámica. Entonces sí, obviamente. Muy bien. Y voy a creer hasta el, no sé, hasta... ¿Crees que lleguemos al capítulo 500? Tú dijiste el 3500, ¿cómo es que es? No, ¿a dónde le vas a dar un regalo? 358.500, algo así dije. Ajá, bueno, cuando ese lleguemos es el premio, ahí... que llegue a ese capítulo es el premio. Nos vamos a sorprender. Pero bueno, estamos aquí reunidos porque hoy vamos a estar hablando de un tema muy interesante. Creo que de la experiencia que tenemos de estos 5 capítulos es que hay mucha gente que quiere escuchar nuestras experiencias, ¿no? Creo que eso va desde un punto de vista como de sentirte como relacionado con que tú también has vivido eso. Y mira, bueno, yo también me he dado cuenta de eso, Maite, y te felicito antes que entremos en el tema, porque te debo reconocer públicamente ante nuestra audiencia que tuviste la habilidad de reconocer, el público quiere que hablemos de un tema. No vamos a ser tan cuadrados como que, bueno, hay una pauta y entonces vamos a hablar estábamos hablando en principio de la actualidad y de la incidencia legal que tenían esos temas de actualidad. Claro. Te percataste de que había una interacción donde nos pedían que habláramos de ciertos temas y no perdiste la oportunidad. Me parece que eso es inteligentísimo porque nos conecta, ¿no? Sí, que no hay que ser tan rígidos. Y estábamos hablando fuera de cámara acerca de la diferencia entre la radio y el podcast y es que nosotros acá, gracias a Dios, tenemos la libertad de elegir qué queremos hablar, con qué nos sentimos cómodos y bueno. Y el espectador tiene la libertad de vernos o no vernos. Sí, y de expresarnos qué les gustaría ver. Y bueno, nosotros los leemos. Nosotros estamos siempre pendientes de los que nos dicen y bueno, aquí estamos. 359 comentarios el último. No, 360, ya cambió ahorita. Ah, ok. Y bueno, se preguntarán de qué estaremos hablando el día de hoy y cómo se llama el episodio. Sí, estoy ansioso. El episodio de hoy se llama El profesor de Derecho. El profesor de Derecho con flu marrón. Bueno. O cualquier profesor de Derecho. Cualquier profesor de Derecho. Con pantalón remangado. Sí, lo que pasa es que, bueno... Cuando ese profesor entra al salón y viene en parcial, tienes que... La señal de costumbre, así. Resignarte y encomendarte con Dios. Encomendarte con Dios. Bueno, pero sí, porque este tema me pareció muy, muy interesante y además divertido. Creo que cuando uno está en la búsqueda de ver qué va a estudiar y está en todo este proceso, se hacen muchísimas como expectativas de qué va a pasar, cómo va a ser. Y una de las cosas que a veces uno recuerda luego que ya se graduó es sus profesores. Claro. Claro que sí. Y en muchos casos hay muchas carreras en los cuales los profesores suelen ser un poco como caricaturescos y los recuerdas con risas incluso y a veces hasta con lágrimas porque o fueron muy buenos o te hicieron pasar un largo rato. Es como diferente el profesor de la universidad, el profesor universitario con el profesor del liceo. Claro. Yo tengo sentimientos encontrados con los profesores universitarios. El profesor universitario que me esté viendo hizo muy buen trabajo conmigo. A veces le pido por favor que me juzgue con clemencia al profesor universitario que me está viendo, que me dio clases. Trato de dar lo mejor de mí. Pero sabes que siempre hay como una presión de corresponder, cuando el profesor es bueno, hay una presión de corresponder a la dedicación del profesor. Y suele ser más severo, más rígido. Chamo, yo recuerdo con tanto cariño a mis profesores del liceo. Yo también. ¿Sabes? O sea, hay un tema ahí... Sí. O sea, lo que pasa es que ya, por ejemplo, desde el punto de vista del derecho, los profesores tienen una imagen que tienen que... Como un prototipo. Sí, tienen un prototipo. O sea, tienen una imagen. Normalmente son socios de escritorio. Algunos trabajan en... Jueces, espérate. Son jueces en altos cargos de la administración pública. Entonces no se pueden ver inmiscuidos en ciertos temas de, por ejemplo,
con esa facilidad o ¿sabes? Con la que te ves con un profesor. ¿Por qué crees tú que un juez o un magistrado dé clases en una universidad? Mira, porque se supone que para tú llegar a esos cargos tienes que tener un currículum muy bueno. Entonces, claro, eligen a los mejores para dar clases. Claro, pero luego que eres juez, ¿por qué dar clases en una universidad? Bueno, yo creo que eso es un tema de vocación personal. Cada quien elige dar clases. No es que van por ahí obligándote. O sea, si tú quieres dar clases, no, yo creo tienes que la vocación. Hay una vocación hay de enseñar. personas que disfrutan y bueno, por eso es que hay educadores y grandes educadores en el mundo porque disfrutan de verdad y tienen esa pasión por la cátedra que sea que esté dando. No, y particularmente aquí o sea, la mayoría es que quiere enseñar, o sea, quiere transmitir esos conocimientos bueno, el que quiera estudiar la carrera. Sí, no, y yo por lo menos he tenido diferentes experiencias con diferentes profesores. Ya, Maite. Ahora yo quiero ser el host, porque yo durante 5 capítulos has sido la host. Maite, esto se va a poner... Me está quitando el programa y no me di cuenta. Esto se está descontrolando, dice el meme. Te voy a quitar tu puesto por un segundo, porque tú también tienes una experiencia que no hemos llegado... Por ejemplo, yo no la he llegado a tener, que es tener un profesor en otro país y en otro país con otra lengua. Ok. ¿Cuál es la experiencia con ese tipo de profesores? O sea, ¿cómo es la cosa? La bípeda, bueno, profesor. Exactamente. Te puedo decir que yo tuve la oportunidad de experimentar lo que es una universidad venezolana. Okay. Es decir, que no iba como que cegada 100% a simplemente la educación norteamericana. Okay. Entonces ya yo venía como que, bueno, yo estudié comunicación social y mis profesores, a diferencia de lo que he escuchado de los profesores de Derecho, eran estos profesores que quieren ser tus amigos y que muchas veces pueden cruzar la línea de profesor-amigo que a veces no es tan chévere. Todo esto en Estados Unidos. No, estoy hablando acá. Acá. Y como digo, no creo que es culpa del profesor ni culpa del estudiante. Además, cuando eres nuevo tienes tantos nervios de si te va a gustar, si elegiste de verdad bien. Creo que los primeros que te encuentras en la carrera son como esos profesores que como o afianzan la seguridad de que elegiste bien o, en mi caso, es como, mira, creo que quisiera darle la oportunidad a otra carrera. ¿Perdón? ¿La cagaste? ¿O afianzan o te dicen la cagaste? Sí. Exacto. Mira, yo no siento que la haya, como dices, que la haya cagado. Yo siento que es como de, mira, creo que voy a elegir distinto. Okay. ¿Y cuál es la diferencia de eso con un profesor, por ejemplo, en Estados Unidos? Bueno, aquí voy. Entonces, yo cuando... yo estaba muy nerviosa. Primero porque yo primero estudié inglés para poder tener un nivel que tuviese bueno, ya tienes que hacer el TOEFL, tienes que pasar el examen que ellos te piden de la universidad. Y entonces esos son estos profesores... La prueba de exploración vocacional. No, ya yo sabía que... bueno, pero eso lo hice aquí en Venezuela. Pero lo que son los profesores norteamericanos, los primeros eran profesores de inglés. Entonces, estás con un montón de personas de todo el mundo. Entonces, no es como que te están enseñando una cátedra, sino que te están enseñando inglés y no ves la diferencia o no ves esa cualidad del profesor. Pero una vez que ya entré a la carrera y yo estudié artes, ¿no? Diseño de modas, pero prácticamente todos los que estudiamos arte veíamos clases juntos los primeros semestres. Clases de teoría del color, 2D, 3D, 4D, ¿cómo se llama? Diseño gráfico. El punto es que llegas con estos profesores que muchos son extrovertidos, que te quieren demostrar los colores, pero, las carreras artísticas tienen un nivel de seriedad tan alto como estudiar Derecho. La gente cree que no. O que cree que son más hippie, más relajados. Y no. Tú llegas a una clase tarde, estás fuera. Tú no entiendes que el azul no es azul. De los colores primarios. No es azul, amarillo y rojo. Y tú dices eso y está... O sea, no es que estás botada, pero estás pelada, ¿no? Y se lo toman con mucha seriedad. Entonces eso a mí me dio como que entender de que, aquí no estamos jugando. Esta no es la carrera fácil. Un bochinche. No. Era ¿Esto es serio?
Yo nunca. Estabas en la época de sola, ya, ¿sabes? Yo también de Panda. Pero tuve aquí, imagínate. Pero tuve profesores increíbles. De hecho, ahorita estaba buscando el nombre de un profesor que yo tuve que se llamaba Grant. Él me dio 2D. Okay. Y él era increíble. Entonces, cuando yo llegaba a clase, él me preguntaba... Bueno, la primera vez me preguntó, ¿de dónde eres tú? Quiero que me digas. Y yo le dije que, bueno, yo soy de Venezuela. Se metió en YouTube y buscó... ¿Dónde queda Venezuela? No, toda la música venezolana y la puso. Y dijo, hoy vamos a escuchar pura música venezolana. Y quiero que me cuentes de dónde es esta música, folclore. Tenía mucho interés de conocernos más allá de que, tengo que darle clases a esta chama. Ok. Aquí Álvaro nos está saboteando. No, te lo juro que no. Es que lo que estás diciendo y quería que saliera en un live. Entonces, activa el Instagram. No vale, tranquilo. Tú sabes lo voy a poner igual, sigue hablando. No vale, no te preocupes por eso. Bueno, entonces, y yo siempre he dicho todo, yo lo tengo en Instagram y lo sigo y él a veces le da like a mis publicaciones y eso me dio como que, cónchale, qué lindo conocer a profesores que más allá de que van a ir a dar una cátedra, les interesa conocer a sus estudiantes, les interesan que los estudiantes se interesen por la cátedra que él está dando y que no terminen siendo como un profesor más y tú un estudiante más, sino que termines siendo como una persona que marcó tu vida y además afianzó la decisión que tomaste. Ok, bueno. Se responde la pregunta, pues. Así son los profesores afuera. Respondido. No, y muchos aquí también, así que no es como que... O sea, no hay ninguna distinción. No lo son. Hablan inglés. Ok. Y listo, y viven en otro país. Pero la educación es la misma. Bueno, cambia obviamente que la institución te da todo. Y bueno, ¿quieres comentarme a ti cómo te fue? Bueno, ¿cómo me fue a mí en la universidad? Me fue muy bien. ¿Cómo te fue a la universidad? Me fue muy bien. Ahí comentaste algo que yo rescato mucho particularmente de la universidad que me tocó. Bueno, donde yo estudié, es que es una universidad pequeña, donde no hay mucha afluencia de alumnos. Y los profesores se preocupan mucho por lo que estás haciendo, por si te va bien, tienen el contacto. Y yo creo que eso es importante tenerlo a la mano. Pero ¿sabes qué? Más allá de eso, no siempre los profesores van a ser buenos, o sea, pueden ser excelentes personas, pero a lo mejor no son buenos enseñando, saben mucho, pero no son buenos enseñando y me gustaría que Álvaro me dijera qué piensa sobre eso. Yo estoy grabando un live, pana. Entonces, no, yo lo digo. Okay. No, es algo que hay que tomarse muy en serio, Gustavo José. ¿Ok? Nosotros solemos llamar profesor de Derecho a todo el que da clases y expone algún contenido de Derecho. ¿Sí? Okay. Propio de la carrera. De hecho, tú perfectamente sé que has dado clases universitarias a nivel universitario, has sido profesor de Derecho. Yo he dado clases a ese nivel y me han llamado profesor. He sido profesor de Derecho. Claro. Y tengo muchos panas que son profesores de Derecho. Pero yo creo que hay que hacer una distinción. No, créanme que esto no es un papel que me hago el ácido, es realmente mi convicción. Claro. Yo creo que una cosa es el comunicador jurídico y otra cosa es el profesor de Derecho. ¿Okay? Nosotros aquí, en breves pasajes, muy breves, porque estamos generalmente jodiendo bajo este formato del cotilleo, pero en breves pasajes hacemos labores de comunicación jurídica. ¿Ok? Pero eso no puede necesariamente, no tiene por qué... Que no es lo mismo que marketing jurídico. No me nombres eso. Entonces, mira, yo creo que hay que hacer una distinción entre lo que es la comunicación jurídica y la labor de enseñanza. ¿Okay? Es algo muy serio, la labor de enseñanza, como para que todo el que comunique pueda ser visto como un profesor. Okay. Porque si empezamos por desglosar la expresión, pues un profesor es una persona que se dedica a la labor de enseñanza de forma profesional. Y ahí tú vas a encontrar un bucle, porque no es que es de forma profesional porque es profesor, es de forma profesional porque reúne conocimiento que es fundamental, que es especial para poder llevar a cabo esa labor profesionalmente. Da la casualidad que esa labor es la labor de enseñanza que lo convierte entonces en un profesor. Ok. Pero esto no es un profesor de cualquier cosa. No se molesten conmigo los ingenieros civiles ni los arquitectos. Pero este profesor no te está enseñando a construir un puente.
no te está enseñando a grabar un podcast, no te está enseñando a editar un video, o a postproducir, o a generar, o a ilustrar una ilustración. Este profesor te está enseñando sobre derecho. Y resulta y acontece, Maite Josefina, que el derecho, dice Couture, es el instrumento idóneo para garantizar la convivencia de la humanidad. Entonces, no es cualquier cosa lo que tú estás enseñando. Creo que no es suficiente. Y por eso mi comentario va más hacia una invitación con que una persona considera que reúne el conocimiento necesario para entenderse como un profesor de derecho. Porque luego está el tema del derecho. ¿Ok? Que si lo entiendes como una ciencia, Gustavo José, pues bueno, conduce a que los conocimientos provienen del método científico. Claro. Entonces ahí hay observación, hay experimentación, hay análisis, y el nuevo conocimiento, que es aquel que tú le estás transmitiendo a los muchachos en clase, no basta con que tú los pongas a que al caletre se aprendan un artículo. Ahí tiene que haber una función de análisis y una función pedagógica que sea más, que nos aleje un poco más del conductismo, que es esa tesis donde el alumno es un actor pasivo y sea más cognitivo el proceso de enseñanza. Entonces, cuando tú estás en presencia de eso, tú estás hablando realmente de un profesor de derecho. Del resto, no se molesten conmigo. Yo debo dar gracias a la divina providencia que me he conseguido con muchos profesores de derecho que ponen en práctica todo lo que estoy hablando. Claro. Pero cuando no te consigas eso, oye, eso es un comunicador. Exactamente. Ok. Oye, has dado una explicación magistral. Sí, ese es el teleprompter. Okay. Está Oye, detrás de ti. hermano. Creerán ellos, pero en verdad, Álvaro... No, de verdad después que... él dice que no comunica, ¿no? Bien. No, él es un comunicador y también es un profesor. Él llegó a la sana convivencia de las dos partes. Yo creo que nunca he logrado ser un profesor de derecho. ¿Ok? Creo que te voy a contar algo y te prometo que no te fastidio más, Gustavo. La labor de enseñanza en la pedagogía progresista reconoce que el acto de enseñar no es políticamente neutral. Que enseñar trae una carga política. Y cuando tú enseñas derecho, donde además hay actividades de interpretación, es dificilísimo que el emisor de la información no venga con una carga política. ¿Sabes? Sí, claro. No que politice la clase. Que es distinto. Con una carga política, es decir, que haga críticas a la sociedad y críticas a la acción política como tal. Y alguna postura de la política. Alguna postura, pero no desde el punto Tú de puedes vista... tener una postura, pero no puedes como tratar de inculcarle esa postura política claro, a tus Entonces, estudiantes. ¿en qué momento? Creo que hay un umbral que hay que alcanzar, que deben haber alcanzado los profesores de derecho que, insisto, tengo la dicha que me han dado clases. Actualmente veo clases con profesores de derecho. ¿Estás en posgrado? Sí, veo clases de posgrado con profesores de derecho que no son comunicadores. Doy gracias a Dios porque así sea. Que tú te das cuenta y tú percibes, epa, este pana viene con una carga política. La trae porque la labor de enseñanza no puede ser neutral a la política. Ahora, la carga política con la que él viene no politiza la enseñanza. Lo que hace es que trata de conducir el acto de aprendizaje donde yo sea un actor activo también de ese proceso. Claro. Y eso a mí me encanta. Claro, o sea, eso a mí me fascina. Pero bueno, creo que en algunos casos hay que fortalecer ese atributo que debe tener un profesor de derecho y que a veces los chamos, cuando estamos en un salón de clase, porque he visto ejemplos, he escuchado ejemplos de ejemplos, si no están en presencia de un profesor de derecho, bueno, se armen de paciencia y traten de no sacarlo de sus casillas, porque luego hay ejemplos de profesores pedantes, de profesores tiranos, de profesores de la escuela clásica, donde se memorizan los artículos, donde hay que memorizarse el caletre y donde eso no termina dejando nada. No, y que termina llevando, que es algo que yo he venido diciendo a lo largo de este episodio, que tú empieces a dudar de si tú tomaste la decisión correcta, porque esa no es la forma más pedagógica de que tú como que de verdad aprendas lo que es realmente importante. Y eso me lleva a preguntarte a ti, Gustavo, entonces, ¿qué tú piensas? O sea, ¿qué es un buen profesor y qué hace a ese profesor o a otros profesores? Sí, ya sabemos quién es y quién no es profesor. Mira, yo tengo varios puntos de vista con respecto a esa pregunta, porque el buen profesor, para mí, más allá de que es un tipo conocedor del derecho, que tiene que ser una persona que conozca, porque si no, no te metes a dar clase, porque
vas a transmitir una información que es vital para la sociedad sin derecho. Es importante aclarar que sin derecho hay anarquía. O sea, sin derecho cada quien hace lo que le da la gana. Claro. Y para mantener un justo orden en la sociedad tienes que conocer las reglas del juego. Entonces, un buen profesor es un profesor dinámico, ¿ok? Un profesor que te hace analizar, pero que te obliga, porque muchas veces nosotros, y eso es un tema cultural de la forma de enseñanza, me imagino que venezolana, a lo mejor habrá otras formas en otros lugares, estoy hablando desde mi experiencia, es que nosotros nos da miedo preguntar. Muchas veces nos da miedo preguntar porque hay otros que se pudieran burlar o el profesor pudiera ser un profesor, si es un mal profesor, por ejemplo, te regaña y dice, mírate, esa pregunta es una burrada. Si es un buen profesor, te dice, no te preocupes, pregunta lo que... ¿Sabes? Ese tipo de cosas que te pueden diferenciar entre un buen profesor y un mal profesor. Entonces, nosotros no nos obligamos a preguntar, que eso está mal. Siempre hay que preguntar. ¿Ok? Porque uno no nace aprendido, como he dicho muchas veces en estos capítulos del podcast. No aprendes nacido. No aprendes nacido, exactamente. Y bueno, no, o sea, la cuestión es un llamado a reflexionar sobre eso. Lo importante es que aprendas, no que te aprendas nada al caletre, porque es que tú no vas a ir a un juicio a decirle según sí lo vas a hacer, pero no tienes que tener toda la vida esa información encima. No hace falta. Es una información que puedes buscar, que si no la conoces, que es lo que hemos hablado también en otros capítulos, si hay algo que tú no conoces, le puedes decir de repente a un cliente, cuando ya seas profesional, déjame documentarme, ¿ok? Que lo hemos dicho antes, ¿no? Sí, ya lo hemos hecho antes. Que lo importante es, y yo creo que tampoco hacerse creer que somos unas bibliotecas de información. Eso. Que todos lo sabemos, somos humanos. Y bueno, creo que los profesores también pegan un poco en eso, porque como ellos tienen toda la información y tienen como que esa concepción de que el mejor estudiante, estamos hablando del buen profesor, el mal profesor, pero el buen estudiante es el que se sabe todo al caletre. No puede ser. Y no es así. Hay gente que llega a una clase y te habla 2 horas seguidas y no interrumpe la clase. Y no dice nada. O sea, y te dice 30,000 cosas y al final no te dice nada porque... Espérate, que hay profesores que leen los artículos en el mejor de los casos y hay profesores que mandan a los alumnos a leer los artículos. Eso es perder tiempo. Por supuesto. Eso es perder tiempo. Para mí es perder tiempo. Porque ¿sabes qué nos pasa mucho, Maite? Y te iremos contando nuestras experiencias. Como dije, yo no le voy a echar la burra por el monte a los profesores que tengo actualmente. Claro. Porque de verdad que, bueno, he tenido suerte con lo buen profesor que son, pero he tenido experiencias, por supuesto que las he tenido, donde el profesor te dice, Herrera, artículo 49, y empiezas tú a leer el artículo 49, y del 49 saltas para atrás al 26. Estoy hablando de la Constitución. Claro. Y entonces el 26 brinca otra vez al 49, y así vas, y no queda nada. Claro, no, sí. Si te preguntan, dime 49 ahorita, tú no tendrías... No, deberías de saberlo. Gracias a los nuevos profesores. A los profesores que ahorita me están... Mira, ese debido proceso. A lo mejor no es una noción del debido proceso, pero ya va. Él no tienes que es saber. Que eso es lo que yo digo y siempre me ha parecido a mí. O sea, yo nunca fui una estudiante de caletre. Sí. Siempre, yo tengo una memoria excelente y creo que le doy gracias a Dios por habérmela dado. Porque es importante, pero siempre que yo necesitaba estudiar, yo no podía estudiar como que no, tenía que entender lo que yo estaba diciendo. ¿Y estudias con música? Chama, yo estudio con música. Yo también estudiaba con música. Yo estudiaba con metal. Con metal. Bueno, pero gordo, eso es música. Sí, pero es música difícil de digerir. No, es que te pares más arrecho que nosotros, Maite. No, a mí... Yo me paraba a las 2 de la mañana a estudiar siempre y me paraba con metal. Qué arrecho este carajo, Maite. ¿Estás escuchando? Sí, bueno, no, la música, dependiendo del género que te guste, es el que te lleva como a concentrarte. Mira, mi papá específicamente me inculcó el amor por la música y el concentrarme a través de la música. Pero a lo largo del tiempo yo encontré la cajita de televisión y siempre veía televisión mientras estudiaba. Todavía lo hago. Y yo trabajo viendo un programa o algo. Siento que eso como que me ayuda como a... Sí, no sé. Sí. Bueno, yo tengo una amiga que estudia viendo pornografía. Oh my God, ¿es en serio? Sí, claro, que todo es en serio. No, pero eso es un nivel desbloqueado. Eso es otro nivel. Nivel Saiyajin. ¿Pero qué estudia? ¿Qué me causa curiosidad? Estudia Derecho, te digo. ¿En serio? Claro. Y le he dicho para estudiar juntos, pero me dice que estudia sola.
Ay, no, que Cada vez que un taller, coño, mira, un taller. Pero no, estudia sola viendo pornografía. O sea, me ha confesado que ella que ella coloca una película o no sé, una escena, no sé qué coloca. La película ya eso no... No sé, pana. O sea, no sé, pues no sé. O sea, yo puedo hacerlo, pero con películas no pornográficas. No. Ella pone Nacho Vidal y Play. Oh my God. Bueno, ¿Qué arrecho que estás hablando de pornografía? Y lo primero que tiene en la mente es un actor porno y no una actriz. Sí, mira, no, pero yo te puedo nombrar las actrices. Y después nos van a desmonetizar este episodio. Exacto. Coño, por nombrar a Nacho Vidal. Sí, bueno, pero el punto es que... ¿Cuál es el punto? Quédate Ayuda. desequilibrada. No, claro, porque yo no estaba esperando eso. No, yo tampoco esperaba cuando me lo dijo. el punto estamos hablando de los profesores de Derecho. No, sí, y ya me acordé. Disculpa que te interrumpa, pero ya me acordé. Y entonces, esa cuestión de ponerte... O sea, yo recuerdo, incluso en el colegio, que habían chamas que se sabían todo caletre. Pero luego del examen, y hacían el examen perfecto. Pero yo no. Y yo respondía lo que yo creía que había entendido de la lectura. Y a mí lo que me molestaba de esos profesores es que al caletre le daban el beneficio de la duda, pero la persona que en realidad intenta entender el tema, entonces es como que no, sigue, sí. O sea, no llegaste a entenderlo correctamente. Eso es lo que... Y siento que está demasiado errado. Además que desmotiva totalmente a la persona a querer seguir sabiendo eso, porque yo la próxima vez me lanzo por ahí, ¿no? Incluso una chuleta. Mira, eso es lo que estábamos conversando de la escuela clásica de la pedagogía. Estos carajos que actúan, que dan clases de esa forma, que incentivan que el alumno memorice en lugar de que participe, incentivan además algo terrible que pasa muchísimo, que es la competencia. Claro. ¿Okay? Hay profesores que le encanta ver sangre. Hay profesores que les fascina, o sea... particularmente... Mal profesor. El ejemplo de mal profesor. Yo no estoy... Ya ese es un comunicador. O sea, sí. yo quiero partir de ahí. O sea, yo sé que, Maite, yo respeto que... Para empezar, nuevamente celebro que tuviste la habilidad de percatar qué es lo que quería la audiencia que habláramos. Pero cuando tú me dijiste, mira, es que estamos recibiendo comentarios que quieren hablar del profesor de Derecho. Y yo, coño, tenemos un problema porque es que yo no reconozco como profesor de Derecho a todo el que da clase. Claro. Para mí, profesor de Derecho y hay comunicadores jurídicos. Entonces, cuando tú incentivas la competencia en el salón... Pues en la competencia hay un resultado lógico, un vencedor y un perdedor. Claro. Porque tú no incentivas la competencia para que haya un empate. Si quieres que haya un empate, no incentives competencia, pana. Entonces, cuando tú incentivas eso en un salón de clase, pues para mí eres un comunicador. Claro. Porque no tiene sentido que dos personas que van para la labor de aprender terminen compitiendo a ver quién sabe más. Claro. Básicamente, ninguno de los dos maneja el tema porque si no, no estuvieran en el aula. Es así. Yo, por ejemplo, la experiencia que he tenido es que la gente que se graduó conmigo, que se aprendió todo al caletre, sí. Hoy en día no sabe trabaja nada. en un banco. No. Ay, qué mal. Hoy como banquero. A Álvaro le encanta ver todo como banquero. arder en fuego. No, pero de repente, hoy en día no saben nada de lo que está... Ya la idea del derecho muchas veces se les ha borrado. O se acostumbraron a hacer una sola cuestión y más nunca se recordaron. Y yo creo que ese es el gran error de estudiarse las cosas del caletre, que tú no entiendes lo que estás haciendo. Claro. Tú solamente estás repitiendo lo que un libro dice. Pero eso no es culpa tuya, Gustavo. No, eso es culpa de los profesores. Claro, porque el profesor te va a evaluar, o sea, el profesor transmite que la evaluación consiste en que tú te aprendas el caletre del artículo. Y está mal, está mal. Está mal porque muchas veces el criterio y esto es así... Cada cabeza es un mundo, ¿ok? Cada mundo es una cabeza. Y cada mundo es una cabeza. Entonces no tengo más nada. No, mentira. Entonces, desde el punto de vista del análisis filosófico que le pudieras dar al derecho, tu concepto puede ser muy valioso porque el derecho no tiene una sola salida. El derecho tiene muchas salidas y es cambiante y de repente un criterio no es bueno en una época jurídica, en una época histórica, pero ahorita en otra sí. O sea, no tienes que menospreciar la respuesta de un alumno porque no sea lo que tú colocaste. Pero es que básicamente el derecho va evolucionando a la par en que va evolucionando la sociedad. Total. Claro, o sea, no hay una rigidez. No, y que va... se nutre de lo que está ocurriendo en la sociedad. Y a veces yo creo que es la rigidez de los profesores de que ellos tienen que saber... tienen que tener la verdad. Claro. Al final del día, que eso me llevó a... Obviamente, yo no estoy de derecho, entonces no es un profesor de derecho...
Pero sí a profesores que tú estabas hablando de ¿cómo se llama? La rivalidad entre ¿sabes? Colegas o estudiantes. Pero yo también llegué a presenciar lo que es la rivalidad entre el profesor y los estudiantes. Es decir, sí, claro. El profesor dice, a mí no me pasa nadie. Sí. Y entonces todo el mundo se crea como un mito de que a él no le pasa a nadie. Exactamente. ¿Le podemos cambiar el tema a este episodio? Cuéntame. El capítulo. El tema, el capítulo, el nombre. Ajá, ¿cómo se va a llamar? En vez de profesor de Derecho, puede llamarse el profesor de Hecho o de Derecho. Perfecto. Puede ser. ¿Qué dice la audiencia? Yo creo que ellos van a estar felices porque lo cool de este formato y que, como vuelvo y digo, que estábamos hablando antes de la radio y el podcast, es que nosotros tenemos libertad de hacer lo que queramos nosotros y estoy seguro que cuando la audiencia escuche lo que está ocurriendo aquí van a estar también satisfechos con el nombre. Felices. No lo dudo. Entonces, hablando de hecho y de derecho, sí me parece que es como que no tiene sentido. Yo siempre he dicho, entonces, ¿para qué eres profesor? ¿Sí? ¿O para qué quieres estudiar, dar clases? Porque llegan con una prepotencia de, mira, aquí no me pasa a nadie. Y tú puedes pasarte 3 días estudiando lo que va para el parcial, pero llegas y no pasas. Y en vez de sentirte mal... Yo creo que eso son inseguridades y resentimientos. Sí, son inseguridades de parte del profesor y también hay partes de inseguridades de parte del alumno. Y da la casualidad que son profesores de adultos mayores que seguramente algo no está funcionando. Exactamente. Que quieren descargar eso con los alumnos. Sí, ¿no? Y se afanan y se reúnen y dicen, esto no me pasó. Yo raspé la mitad del salón, Repito, el que le quede la cachucha es porque se la puso. El que se pone la cachucha es porque le queda. Exactamente. Ojo, hay profesores muy buenos. Maravilloso. Yo tuve profesores, Álvaro y Maite, que hubo un profesor que me dijo, esto nunca se me olvidó. Después de 40 minutos, a ti el alumno no te está parando bola. Haz un coffee break, ¿sabes? Vete, tómate un cafecito, 10 minutos, salimos y volvemos a entrar al salón. Porque es que estás almacenando demasiada información. Claro. ¿Y ¿de qué te sirve a ti transmitir una información si el receptor no te está prestando atención? Claro. ¿Sabes? Claro. Es totalmente... Estás perdiendo tu tiempo. Estás perdiendo tu tiempo y los demás están perdiendo su tiempo y todo el mundo está perdiendo su tiempo. Entonces... ese tipo de personas es un buen profesor. Un profesor que te pregunta, no mira, hay 2 casos. Está que te dice, ¿entendieron? Todos dicen que sí. Ok, perfecto, sigamos. No, eso es un mal profesor. El buen profesor dice, ¿entendieron? Sí, ok, dime esto. Para ver si es verdad que entendiste. Porque si no Yo te no vas a estoy ir... de acuerdo contigo. No te vas a ir con la idea de que no aprendiste nada. Sí, marico, pero les pones. ¿Y cuál es el problema que les pongas? Estás en una clase. No, estoy de acuerdo. Ay, pero ni que fuera... O sea, tú tienes que... Gustavo, tú serías el... No, yo soy. el profesor tirano. Y serás. Yo he sido el profesor que hace que sus alumnos aprendan. Y mira, yo tuve una experiencia. Se pone el post-it aquí. Buen profesor. Bueno, yo me auto... se autoproclamó. No, pero mira, no es por nada. Pero los alumnos que tuve siempre siempre me dijeron, usted es un buen profesor. ¿Pero por qué usted es un buen profesor? Porque nosotros aprendemos con usted. A mí me pasó una cuestión una vez en una universidad. Yo di clase en 2 universidades. En una fui preparador y en otra sí fui profesor. En la de preparador hay un profesor por encima que es el profesor el titular de la clase. Y yo hacía ciertas suplencias. Gran amigo, por cierto, y una gran autoridad en esa universidad. Y yo daba la clase y a los alumnos les gustaba cómo yo les daba la clase porque yo les iba directo al grano y les decía, mira, tienen que aprenderse esto, no al caletre, sino entender, esto es esto, esto es esto, esto es esto. Y de repente venía el otro profesor y hablaba durante horas. Y hablaba 1 hora, hablaba 2 horas, hablaba 3 horas. Y en todas las clases repetía muchas veces lo mismo. Entonces los alumnos me decían, mira, no entiendo nada de lo que me está diciendo el profesor. Pero ¿cuál fue tu método de aprendizaje? Cuando tú aprendiste, antes de ser profesor. Cuando yo aprendí... ¿Cómo fue la dinámica? Mira, pero desde el punto de vista de cómo yo estudiaba. Sí, mira, yo estudiaba... No cómo estudiabas, cómo recibías, cómo eran los profesores en clase cuando te tocaba a ti aprender. Mira, es que habían de todo. Había profesores que te lanzaban... Mira, la peor hora para dar clase es a las 2 de la tarde. Tú a las 2 de la tarde... O sea, yo estudié en una universidad donde literalmente estudias todo el día prácticamente. O sea, a veces tenía clases de 7 a 7. Entonces, de repente a las 2 de la tarde ya tú comiste a las 12. Te vienes de parar a las 5 o 6 de la mañana. Comiste a las 12. Para una clase a las 2 de la tarde es muy fuerte. Y recuerdo que esa clase que me tocaba, que me daba mucho sueñito,
Era Derecho Internacional Público. Oye, me da sueñito. Derecho Internacional Público. Y este profesor hablaba y hablaba y hablaba y hablaba. Y yo recuerdo que él hablaba tanto que se le salía como una salivita aquí. Que yo, o sea, yo me quedaba ahora viendo la voz del profesor. La salida del profesor. Y que, oye, hermano, ya baja, pero espérate, o sea, no saques una ametralladora. Era un efecto hipnótico que tenía la babita para que lo salga. Pero para... Una vez, me recuerdo que me senté en la primera fila y me le quedé dormido en la cara. Es como Jigglypuff. Su pupi... eso, Jigglypuff. Era un Jigglypuff, totalmente. Y te hacía una hipnosis, o sea, me quedé dormido y era porque, oye... Es muy fuerte. Es un tema fisionómico, ¿sabes? ¿Eso qué, weón? Fisionómico. Yo tengo como 5 minutos que no puedo hablar. Pero por de la risa, ¿no? Porque el cuento está buenísimo. Es que Gustavo es el chistoso del podcast. No, pero no te ofendas. Tú eres el que está diciendo que te quedabas hipnotizado con la baba del tipo. No, exacto. Eso yo no lo dije. Eso lo dijiste tú. Ahora... No, pero... O sea, lo que te quiero decir es que está bien que sepas demasiado. Eso es excelente. Eso es lo lógico. Tú vas a transmitir un conocimiento. Pero también tienes que ser más dinámico. Tienes que saber cómo emitir tus conocimientos. Sí, y motivar a la audiencia, ¿no? Porque muchas veces incluso estos profesores dan cátedras en otras universidades. Y entonces... Y muchas veces dan en varias universidades. Y se sabe... Y no es por... Pero sí, somos chismosos. Y no me refiero a nosotros, sino me refiero al estudiantado cuando se junta con otros estudiantes de otras... Me parece injusto. ¿Qué? Cuando... el alumno compara a los profesores. No, pero es que muchas veces tienes el mismo profesor en diferentes universidades. Okay. Entonces se comentan y dicen, sí, no, o sea... Es lo mismo, sí, te dicen. Es lo mismo y es terrible. Y es lamentable. Es como que entonces... pero bueno, llevan y lamentablemente como tienen como una reputación, porque son muy grandes en el área en la que se desarrollan. Al final del día no quiere decir que sean buenos, como tú dices, siendo profesores. Sí, claro. Sino que son comunicadores y tienen tanta necesidad de como de sacar la información que tienen en su cabeza. Yo no sé qué quieren algunos porque o sea, yo detesto un carajo que se pare y diga, yo no estoy aquí por el sueldo porque lo que me pagan no me alcanza para un café. Ok, está bien. Dicho eso, yo me doy cuenta que tampoco estás aquí por enseñar. Claro, entonces, ¿qué coño quieres? Es que mira, porque yo te lo puedo comprender si es que el sueldo te ayuda, pero si el sueldo no te ayuda y además tú no nos aguantas, no nos toleras, te caemos mal, marico, dale espacio a otro, pana. Sí, yo no sé. La verdad es que para mí la educación, pues, es una vocación. No todo el mundo nació con eso. Tal vez tú puedes desarrollar una buena forma de enseñar. ¿Por qué? Porque, bueno, obviamente la educación como carrera existe, ¿no? Claro. Para eso hay mucha gente que fue a la universidad, pero muchas veces siento que hay gente que por lo menos... pero disculpa una cosa, Maite. No todos los profesores de Derecho han cursado la carrera de educación. No. De hecho, ni siquiera han hecho el curso de pedagogía docente. Sí, el complemento docente, que es un tema interesantísimo. Ajá. Es un tema interesante. Yo conozco gente que ha hecho el complemento docente y se siguen siendo... Malos profesores, buenos comunicadores, pero malos profesores. Bueno, y ahí llegamos al mismo tiempo al punto, y yo creo que también esto como que es de relevancia, que hay veces que tú tienes tanta información durante toda tu vida. Es decir, tú te vas preparando, ¿no? Y haces tal posgrado, y haces tal maestría, y tú vas a otro país, y haces un PhD. Sí. ¿Y qué haces con toda esa información que estuviste? Una orgía. Necesitas... O la sacas o no sirvió de nada. Y yo siento que eso a veces es como que la justificación de que, mira, yo estudié todo esto y necesito compartirlo, pero compartirlo es un monólogo de 3 horas. Es que ese carajo no lo quiere compartir, ese carajo lo quiere echar en cara. Sí, bueno, que quiere lucirse. Él quiere echar en cara que hizo todos esos estudios. Sí. Bueno, que agarra a su esposa, que agarra a la mujer y a los hijos y se lo repita todos los días. Exacto. Pero, y para ver si se lo calan. No, claro, que no se lo calan. Como no se lo calan, por eso van a la universidad. Incluso deben estar y que ya, papá, o sea, aquí no. Sí. Y ni siquiera quieren tener nada que ver con la carrera, ¿no? Ojo, no queremos incentivar. No. Eso es importante, hay que estudiar. Yo estoy también estudiando posgrado, o sea... Pero no, es que no estamos diciendo que estudiar quiere decir que tú tengas que... Hay que tener conocimiento. Hay que saberlo transmitir. A mí me gustan las universidades, no sé si son todas. Conozco universidades que evalúan a los profesores, los alumnos. Me gusta. Al final del trimestre, al final del semestre, evalúan a los profesores. Sí. Me parece que hay una carga de responsabilidad. El alumno tiene que ser muy serio. Sí.
en esa evaluación, pero me parece que es que tú puntúes, porque no quiero ser fastidioso, pero si la labor de enseñanza-aprendizaje es dinámica, ¿ok? Y es una pedagogía progresista, pues entonces, bueno, aprenden ambos, ¿ok? Claro. El estudiante no es un actor pasivo que solo se sienta a escuchar la clase. Entonces, si el profesor está dispuesto también a aprender, a retroalimentarse de las experiencias de los alumnos o de los comentarios de los alumnos, porque lo van a inducir al método científico que termina generando nuevos conocimientos. Claro. Entonces, si eso va a ocurrir, Gustavo José, yo estoy de acuerdo con que tú puntúes al profesor. Ok. Sí, no. Y yo siento que muchas veces se menosprecia al estudiante tal vez por ser joven, por ser no tener mucha experiencia, pero creo que es importante saber también que la experiencia que ellos están teniendo a la hora de ver clases. Y me refiero desde el principio de las carreras, porque por eso yo como que planteé esto desde el principio, ¿no? ¿Cuáles fueron sus expectativas antes de empezar la carrera, luego mediante la carrera, incluso ahorita luego de que ya se graduaron, pero siguen siendo estudiantes, ¿no? Sí. ¿Por qué tú has dado clases? ¿Qué te ha motivado a dar clases? Mira, a mí me gusta transmitir la información. ¿Eres un comunicador o eres un profesor? No, yo me considero un profesor porque yo sí me preocupo porque los alumnos aprendan. Yo di una materia que es Derecho Internacional Privado. De hecho, la maestría que estoy haciendo ahorita es sobre eso. Y una vez me tocó dar clases yo era sección A y había otro profesor de sección B. Estaba terminando el semestre, en esa universidad particularmente, esa materia la dan un semestre. Y cuando me voy al aula del frente, que era la sección B, le hablo con mis alumnos porque también yo les daba inglés. Yo les daba Derecho Internacional Privado y les daba inglés. Entonces les pregunté, miren, ¿qué les pareció el Derecho Internacional Privado? Oye, nos pareció bien. Normal. ¿Y qué les pareció la ley de Derecho Internacional Privado venezolana? Que o sea, es como que si no das eso, no diste nada. Entonces me dijeron, mira, no sabemos qué es la ley de Derecho Internacional Privado venezolano. Y no es responsabilidad del alumno. No, porque tú vienes a aprender, tú no sabes. Se supone que tú tienes que tener una guía y eso es el profesor. Coño, Gustavo, pero... Yo creo que es responsabilidad 50 y 50. Ambos, claro, pana, porque mira, si tú no me das el índice, no me das la bibliografía que yo debo consultar hace 60 años, no hay manera que yo vaya a la biblioteca a revisar libros a lo loco, a buscar el contenido que necesito aprender. ¿Ok? Pero ahorita no hay maneras que tú no aprendas queriendo aprender. Porque tú te puedes conseguir con un mal profesor, con una persona que no da la lección como es debido, y si tú tienes ganas de aprender, pana, tú aprendes. O sea, porque el contenido está ahí. O sea, está en cada teléfono. Cuando empiezas a ver Reels y empiezas a ver los cortos de los podcasts, coño, dale pausa, salte del Instagram y busca la vaina, claro. Bueno, también depende, pero es que tú vas a un sitio a que te enseñen, y entiendo lo que me quieres decir y profundizar los conocimientos. Gracias, pana. Pero tú tienes un programa de estudio y tú te vas a guiar por el programa de estudio. O sea, tú no tienes por qué saber que hay una ley de derecho internacional. Pero entonces ya ahí el problema no es el profesor, es de la universidad, que tiene el pensum. El pensum no está bien. No lo sé. No sé cuál es la responsabilidad. Claro, yo como profesor tengo que decirle, hay una ley de derecho internacional privado. Claro, yo creo que al final del día el pensum es el mismo para la sección A que la sección B. Porque la sección A sí sabía o porque la sección A terminó como que sabiendo mejor que la sección B. Mira, la verdad es que es complicado. Siento que a veces... porque ya hay profesores que tampoco saben lo que están dando. Que eso es un mal profesor. Y es lo que hemos dicho desde el principio. O sea, tú para ser profesor tienes que saber de lo que estás hablando. Por supuesto. Si espérate, no sabes... el profesor de Derecho Constitucional del día 1 del primer semestre de Derecho te habla de la pirámide de Kelsen. Exactamente. Una pirámide inexistente. Exactamente. Que no existe en ningún lado. Y el profesor de Derecho Constitucional del primer año, el día 1, te habla y te dibuja la pirámide de Kelsen en el pizarrón. Pero esos son cambios de paradigmas y ya eso es otro peo. Claro. O sea, ya ahí es de repente profesores que están casados están dentro de una caja, ¿sí? Y no están dispuestos generan resistencia al cambio de paradigma. Exactamente. Pero cuando hablamos de que el alumno no aprendió, yo creo que es injusto mi consideración. Claro. No te arreches por esta vaina. No, porque la otra vez saliste, formaste un peo. Sí. No es que lo quieras sacar al aire, pero lo hiciste. Disculpa por lo de la puerta rota y todo. No, tranquilo, pana. Pero entonces... Y en terapia con Low It Play. Sí, exactamente. Pero lo que yo digo es, coño, si tú tienes a tu mano todas esas herramientas,
pana, no puede ser culpa totalmente del profesor. Porque si... Hay responsabilidad compartida en ese aspecto, sí. Claro, Sí creo que claro, sí. tu alumno tiene que decir, coño, mira, no estoy aprendiendo nada. Yo tengo un ejemplo cercano de una persona que me ha hecho comentarios, está estudiando la carrera, y me ha hecho comentarios sobre determinadas materias que luego nos escucha, incluso nosotros hablando, y me dice, marico, yo eso no lo vi en ningún lado. Eso nadie me lo ha dicho, eso nadie me lo ha explicado. Y yo le digo, bueno, ahora lo estás escuchando. Queda de ti Buscarle si tú lo consultas. Sí, claro. Pero si no lo consultas, coño, no vayas a decir que es la universidad y no vayas a decir que es el profesor. Porque aquí yo también quiero decir algo, Gustavo. Yo estoy mamado, pero mamado de escuchar comentarios negativos sobre las universidades. Incluso, porque la voy a nombrar, sobre las universidades que tienen una relación directa con el gobierno, con el Ejecutivo Nacional. ¿Okay? Que no solo están subsidiadas ni nada, sino que además forman parte de una campaña, de una bandera política. Pana, yo creo que el alumno puede hacer la universidad. O sea, yo realmente creo que una persona que tenga las ganas de aprender va a aprender en la universidad que sea. Entonces, es muy fácil que tú seas un flojo, que tú seas un mediocre, que no te dé la gana, marisco, que tú te vayas, o sea, que entres al salón con las lagañas pegadas todavía. Claro. Y cuando salgas, seas tú el primero que habla mal de la universidad donde estudiaste, porque es que esa universidad no me enseñaron eso. No te puso la comida en la boca. Ajá, sí, pero tú, espérate, tú pudiste haber averiguado algo. Sí, o sea, claro. Hay información que tú pudiste haber consultado. Está, a ver, todo el conocimiento de lo que vayamos a hablar de derecho. O sea, obviamente salen nuevos temas, nuevos paradigmas. Hay temas cambiantes en el derecho, eso es normal. Pero ya el conocimiento de lo que vas a ver en la carrera, que es un conocimiento general, eso está Claro. ya. Y también Es que estoy hemos mamado, hablado. debo denunciarlo, estoy mamado también de los carajos que entonces estudian en universidades más exigentes y quieren pensar y están convencidos que porque la universidad, el pensum, el método de evaluación es más exigente que otras universidades, y es algo que es públicamente conocido, entonces quieren pensar que son mejores abogados. Y eso es falso. Claro. Falso de toda falsedad. Yo recuerdo, y no lo voy a criticar porque, bueno, ya hace mucho tiempo que pasó, pero yo recuerdo cuando estudié pregrado, el método de evaluación era que si eran 20 temas, tú te tenías que estudiar los 20 temas. Sí. Claro, se suponía que no los estudiabas desde cero porque tuviste esos 20 temas y te los evaluaron de forma continua durante el trimestre, durante el semestre. Luego en el examen final, bueno, vamos nuevamente con los 20 temas. Claro. Pero ponte tú en una situación, Vana, si estamos viendo 20 temas, coño, yo creo que es válido, es legítimo que en el tema 19 hayan cosas del tema 1 que nos recuerde bien, Claro, que nos recuerde bien. Claro. Ok. Entonces tú tenías que estudiar los 20 temas, Maite. Pero tú no sabías, había un sorteo. Claro, yo creo que eso es lo peor. Y entonces metían en una gorra, siempre del más hediondo del salón, se quitaba una gorra y entonces, sí, porque de paso. Entonces ahí estaba siempre, se veía el más hediondo con la gorra y metían los papelitos en la gorra del hediondo y entonces tú no tenías que meter la mano y siempre la mano inocente era amiga del profesor. Amiga, exacto. Entonces, Bueno, ya. Eso es otro tema. Exacto. y entonces sacabas 3 temas y, a ver, eso era una lotería. Sí, total. Claro, el profesor decía, bueno, pero es que si tú estudiaste no te importa cómo sea el sorteo, porque te estudiaste todos los temas. Yo digo, coño, no es necesario. O sea, no es necesario someter... O sea, ¿sabes qué me parecía a mí? Que era un sadismo. Sí, total. A mí me tocó en una oportunidad también final todo lo que habíamos visto en un año. Además que no es semestral, es anual en ese tiempo. Y resulta que cuando llegamos a esta clase en específico, que era bastante densa, era 100% el examen, 50% una pregunta, o sea, eran 2 preguntas de 50% cada una. Es decir... Pero eran 3 y tenías que responder 2. No. No, eran 2. Eran 2. Si pelabas una, pasabas con 50. Si pelabas las 2 por lástima, raspabas las 2. A mí me gusta lo de la selección múltiple. No, yo también, y eso es increíble. Además de que eso te da como que... Te pone a pensar. Sí. A mí me gusta el crucigrama también es chévere. También me gustan los problemas. O sea, a mí me gusta que me... No, es que tú eres problemático. Yo soy problemático. Pero ya, yo creo que tú no puedes identificar el nivel de aprendizaje de una persona por lo que escriba en un papel, por lo que no se estudió. A ver, existen circunstancias que son factores externos que tú no conoces. Total. De repente hay alguien que vive... El hambre, marisco. Bueno, claro. puede ser. O sea, hay alguien que vive al lado de la universidad
Y hay otra persona que vive en un estado que está al lado, claro. O sea, que queda 2 horas en la universidad y tiene que agarrar 38 camionetas y que si tiene que parar a las 2 de la mañana para llegar a la universidad, mientras este que vive al lado... No, espérate. Y llega 5 minutos tarde al examen y no lo dejan entrar. Exactamente. ¿Sí? Bueno, pero mira, en los casos, o por lo menos en mi experiencia, primero llega el que vive lejos sí, que el que vive al lado. No, el que vive al lado es el más sinvergüenza. Sí. El que vive al lado siempre llega tarde. Sí, pero también hay otro tipo de factores sentimentales, factores de que me duele la cabeza, me siento mal. Pero ¿sabes? es que además es un muchacho, o sea, aquí en Venezuela ocurre un fenómeno muy particular y es que ocurre el fenómeno y me da la impresión de que los chamos entran a la universidad muy temprano. O sea, a mí me parece que 16 años, en algunos casos 15 años. Yo entré con 17. Ok. Y era muy joven. Bueno, imagínate. Sí. Entonces, aquí, espérate, yo empecé con 16 años en la universidad. Exacto. Y conmigo estaba una niña que tenía 15 años y estaba comenzando la universidad. No le había venido el periodo todavía, marico. No, yo entré ¿Cómo sabías tanto de eso? Yo perdí un año. Porque ella es la misma que me cuenta que estudia viendo pornografía. Ah, ¿es en serio? Sí. Es una buena amiga. Sí. Es una buena... Yo perdí un año, nunca te lo comenté, no sé si te lo comenté a ti, Maite, pero yo perdí un año porque yo vivía en otro estado y cuando me mudé no había chance de inscribirme en ningún colegio, no me aceptó en ningún colegio y perdí un año. Bueno, pero igual te graduaste y empezaste en la universidad. Imagínate, pues empezado con 16 años. Yo me gradué a los 17. Esperé un año porque no estaba segura. Bueno, que eso está bien. Pero es que eso es lo correcto, Maite. Y le dije a mi papá aplausos para los padres de Maite. Oye. Qué coño, que no la presionaron. No, que... o sea, sí, yo como padre... Seguramente Maite... Bueno, lo sé. Por eso forma parte también... Es un comentario clasista que voy a hacer. Pero siempre los chamos en clase media alta tienen esa posibilidad. Claro. Los chamos que son clase baja... o que son un estrato más necesitado, pues los padres siempre tienen la idea de que hay que apurarse. Claro. O sea, hay que correr. Bueno, y que no es 100% incorrecto o correcto el apurarse. Yo creo que cada persona, cada individuo tiene el tiempo que cada necesita. Quien tiene su tiempo. Hay personas que, mira, necesitan resolver la carrera rápido porque ellos, como tú dices, tienen una situación de vida distinta. Yo doy gracias que tuve la oportunidad de decir, mira, lo quiero pensar. Lo pensé, empecé y me retiré. Y te tuvieron la paciencia. Y yo creo que la paciencia se sigue hasta ahorita. Porque yo soy así. Y bueno, yo le doy gracias a que ellos me criaron de esa forma. Como que no me juzgaban por las decisiones que tomo. Y creo que al final del día me lleva a un punto al cual no me arrepiento, ¿no? Claro, claro. Pero sí, o sea, yo creo que es que uno también está muy chamo. Por eso es que en los Estados Unidos tú te gradúas del high school a los 18. Es decir, ellos hacen un año más. Y en ese año tienes un montón de electivas, que es como fotografía, artes escénicas, incluso mecánica, que te da como que una noción de, mira, estas actividades que tal vez no son las que te podrían dar en un pensum normal, pero te pueden ayudar a descubrir qué quieres hacer tú con tu vida. ¿Hiciste prueba de exploración vocacional? No. Bueno, sí, pero la de la OPSU. Sí, la hiciste. ¿Y qué te salió? Comunicación social. Sí. Creo que psicología. No, pero no la prueba de la OPSU. Hay una prueba que era la prueba de exploración vocacional. Yo la hice. Yo creo que sí, pero en verdad no me acuerdo. Que era como que te decían, mira, tú... cosa chimbo, ¿no? Pero que te decían, mira, tú tienes una inclinación hacia esto. Bueno, a mí me salió... Yo quería ser músico y me salió 98% abogado. ¿De pana? 1% músico y 1% policía. Bueno... Ay, a mí me salió 99% y no recuerdo el 1% y puedo traer la prueba, la instrumental. Okay. Ahí me salió 99% comercio informal. Oye. ¿En serio? Mira, yo no recuerdo qué me salió a mí. Eso es buonero. Pero creo que algo relacionado a artes escénicas, comunicación. Tranquilo, Gustavo. Ya se arrechó Gustavo. Es que ese marico, mira, si tú no lo dejas hablar, él empieza a dar golpes al micrófono y llamar la atención. Tú no lo puedes interrumpir, Maite. Si él está hablando y tú lo interrumpes, él va a empezar a golpear el micrófono. A Gustavo le gustaba el protagonismo. Pero mira, vamos a ir cerrando un poco lo que es el cuento, pero quiero preguntarles una última sección. A ver. Ustedes estudiaron Derecho y tuvieron la experiencia de profesores, los primeros profesores de su vida relacionados al derecho. Ahora que ya están graduados y están experimentando lo que es como la segunda etapa, ¿no? O la tercera, las que vengan, relacionadas al derecho, con maestrías, posgrados, doctorados.
¿Qué puedo decir? ¿Cambia o es distinto el profesor de posgrado, de Sí. maestría, al profesor de pregrado? Bueno, para mí, en mi experiencia sí cambia porque ya tú eres un profesional. ¿Ok? Ok. O sea, el que Ojo. cambia eres tú. No, cambian los profesores, el trato de los profesores hacia ti. Sí. Tú eres un profesional, hay más respeto. ¿Ok? A mí me encanta una clase que estoy viendo ahorita. Bueno, me Esto gustan es- mucho las tres, A pero buscar nota ya. ahí No, nombre la clase, nombre la materia. un 20, por favor. Una de las clases, un profesor que, por ejemplo, para los que se egresaron de mi universidad, el tipo es un rockstar Ok. del derecho. Y uno cree que son perfectos y se las saben todas. Y al final, en la última clase que nos dio, nos habló de los profesores y del problema de método de estudio que pudiéramos tener. Y él hace una autocrítica y dice, mira, yo no soy perfecto. O sea, yo constantemente estoy mejorando y yo repaso mis errores y sé que tengo errores porque somos humanos. No crean que yo soy perfecto, nada que ver, nada más alejado de la realidad. Y al final, yo creo que eso pudiera ser una buena enseñanza de lo que es un buen profesor. Una persona que tenga autocrítica, que sepa que a lo mejor se equivocó y que lo está haciendo mal y que pueda hacerlo mejor. ¿Ok? Y bueno, nada, No me voy a meter con tu profesor. Ok. Pero, oye, que es muy fácil. No me estoy metiendo con tu profesor. Pero ya lo he hecho 2 veces. Si lo hice la tercera vez, te vas a meter. Sí, me estoy metiendo. Exacto. No, marico, porque es que aquí hay un temazo, Gustavo, del ego. Sí. Es decir, yo no he visto nunca a un profesor rectificando en clase. He visto a muchos profesores haciendo autocrítica al final de la cátedra. Ok. ¿Ok? Y he visto muchos profesores que se han equivocado con alumnos, Claro. que han etiquetado alumnos, Sí, o sea que está está mal, está mal. y luego han pedido disculpas públicamente. Han ofrecido, Álvaro. Han ofrecido. Sí, porque eso es Sí, pedir. nos las piden. No la piden. Han ofrecido disculpas públicamente y se las han aceptado. Sí, sí, sí. Igual he visto profesores que de repente en el contenido ha habido algún pelón, hay una cosita leve, se abre la discusión, Claro. el profesor continúa la clase y luego al final dice, por cierto. Entonces, yo lo que te quiero decir es que sí está bien el tema de la autocrítica, pero yo creo que la autocrítica es válida cuando tú haces autocrítica en vivo y directo. O sea, en el momento. Esto lo hizo en un momento. En este instante, yo dije, pido disculpas y tú me digas ofrecido y yo digo, coño, la cagué. Es Exactamente. ofrecido. Exactamente. Bueno, Pero si al final del podcast yo digo, coño, por cierto, me Hermano, equivoqué en el minuto 44 Sí, sí, cuando... Yo digo, coño, ¿no? yo sí creo que, bueno, no estoy tan de acuerdo contigo. O sea, Ok. porque no... Hola. ay, sí, vamos a... ¿Cómo es que la música de Rocky? Tun, Sí, tun, sí, tun. No sé, Eye no of sé, the Tiger. No, no, esa la de no. Rocky dice, Está bueno, la quiero de fondo. Tun, tun, tun. No, mentira. Yuyo, de Que es fondo. que uno dice algo, ¿no? Y te pasa aquí, pasa en cualquier sitio en TNT. donde tú estás Pasa en la hablando, vida sí. real. Bueno, no estamos patrocinados por Ojalá, la marca. Que uno dice algo, ¿verdad? Y luego pasa el rato y tú sigues dándole vuelta a lo que tú estás diciendo, incluso si tú sigues hablando. Ujú. Y es al rato que caes en cuenta de que La embarré. sí, o que me equivoqué. Porque tal vez no es una embarrada muy fuerte, ¿no? Sí. Pero estás mal informando. Entonces, Sí, pero ahí está la distinción entre... Y yo creo que ese es el punto más claro, lo pudiste colocar, Maite, que es el punto de inflexión entre saber si eres y autocríticamente, si eres un buen profesor o un mal profesor. O un comunicador. Tú tienes la oportunidad de rectificar o no hacerlo. Ese es el punto de quiebre. ¿Pero cuándo? Cuando tú sabes que, me estoy dando cuenta que me equivoqué, claro. no dije lo que tenía que decir, pero o te quedas callado o dices, mira, ¿sabes qué? Sí me equivoqué. Y yo A ver, creo que no es lo mismo que se abra el debate Exacto. sobre si te equivocaste o tienes la razón. Sí. Exacto. A mí me pasa con excelentes profesores, con excelentísimos profesores, que cuando se abre el debate hay que verlos. Porque entonces, espérate, son abogados, Mike. Sí, al final. Es un temazo. Sí, es un Entonces, temazo. mira, ve, un buen profesor, muy buen profesor, le tengo mucha estima, mucho aprecio. Pero cada vez que yo le doy ese carajo, un dedito para discutir, el carajo me quiere comer el brazo. Cuando él se da cuenta que me comió el brazo, entonces me dice, claro, esa es mi posición. Ese es mi punto de Yo vista. digo, coño, marisco, pero si esa es tu posición, no seas tan intransigente. creo que conozco ¿Sabes? A ciertos abogados que a cierto, a mi derecha. No, mentira. Y eso es un tema, Eh, Maite, disculpa, y eso es un tema sobre el tema de los profesores que es súper relevante de medir. Es que la labor a la que se dedica el profesor invita a la contienda, ¿sabes? Entonces, en el debate,
yo creo que muchos profesores muy buenos que aplican el método que sugiere Gustavo, cuando se abre el debate se transforman. Claro. Porque no se quitan el traje del litigio. Claro. Y entonces con el alumno inician un litigio. Inician una controversia. Cuando ese alumno está llevando la contraria, no porque quiera llevar la contraria, sino porque generalmente tiene una duda. Claro. Sí. Y yo creo que en esto es importante, sobre todo en esta carrera es importante tener puntos encontrados. Porque al final te vas a encontrar eso en la práctica. Claro, y además que tiene mucho valor que el alumno quiera debatir. Claro, exactamente. Porque imagínate que tú sales de tu casa, te paras a las 7, no sé, ¿a qué hora te paras? A las 6 de la mañana, te comes tu conflé y tu cosa y tu mamá te lleva y te deja con tu morral y entras al salón y está ese tipo ahí sentado esperando que el próximo que llegue le tranca la puerta en la cara. Claro. Y tú te atrevas no a preguntar, a discutir, a debatir con él, a debatir una posición en el 6º semestre. Coño, eso tiene un valor increíble. Claro. Y yo creo que ahí el profesor debe de incentivar ese debate. Claro. No neutralizar la discusión porque el profesor es el que lo sabe, sino incentivarlo, porque es que mañana en la profesión a la que se va a dedicar ese muchacho tiene mucho debate, tiene mucho análisis. Es así. No, y que eso le va a dejar como enseñanza al estudiante que esa es la vida real. O sea, la vida real no es el de puertas cerradas, sino el de tratar de... de como que hablar con las personas, tratar de llegar a un punto en común. Y a veces ahí está la diferencia entre lo que es un buen profesor y un mal profesor. Así es. Entonces, bueno, yo creo que hasta ahora creo que hablamos bastante del tema. Todos tenemos puntos de vista distintos y yo creo que eso es lo enriquecedor de esta conversación. No llegar a un punto medio en donde todos estemos de acuerdo con lo que es, porque además todos hemos tenido experiencias distintas. Sí, exactamente. Qué bueno que algunos hayan tenido experiencias buenas con sus profesores. ¿Alguna vez te gustaba una profesora? Sí, claro. Pero que esté buena. Buenísima. ¿Y le has echado a los perros? Nunca he podido. ¿No te has atrevido? No. ¿Y no te has quedado con las ganas de echar a los perros? Claro. ¿Y no te has levantado a ninguna profesora? Nunca. ¿Estás seguro que no te has levantado? Bueno, no que yo recuerde. A mí me han gustado profesoras que no están buenas, pero que si son buenas dando clases, inclusive tipas mayores, weón. Si son buenas dando clases, si saben... Te da casi... Marico, no es que eso. Marico, me enamora. O sea, yo soy un gafo, weón. Pero tal vez es admiración. Te das cuenta de que... ¿Sabes? Yo creo que eso está... Y las tipas tienen nietos y yo digo, bueno, yo tengo nietos. No, está bien. Tú estás bien. Pero todo bien en casa. Bueno, no sé si... Pero bueno, esto que deja como que una... A mí tampoco me ha pasado. Ocurrió una situación... ¿No te ha pasado con un profesor? Yo te voy a entrevistar. ¿No te ha pasado con un profesor que no sea físicamente agraciado, pero que esa ductilidad que tiene él al momento de dar la clase te hace empatizar con él de una manera que tú te empieces a cuestionar, coño, ¿estoy empatizando con la forma en la que da clase? ¿Estoy empatizando con la inteligencia del tipo? ¿O es que a mí me gusta este carajo? A mí no me ha pasado con profesores, pero me ha pasado con personas que tú dices como que las personas te dicen, ¿cómo le paraste a tal persona? Que tú dices, es que, guáchale, hay personas que tienen una... ¿Por qué lo vi? ¿Qué? No, ya se acabó esto. Entonces, mira... Cuéntame, Maite. No te cortes. Que no, que bueno, que yo creo que sí, que hay personas que tienen como que algo, ¿no? Que de verdad te genera como que una necesidad de saber más. Okay. Quiero que me cuentes más de lo que me estás diciendo porque tienen un don. Y eso es lo que yo venía diciendo antes de los profesores. Hay personas que nacen con un don de comunicar y tal vez no vienen con el don de educar. Sí. Y la vocación de servir. Sí, y quiero que también la gente y las personas que se están como que o llevándose por este camino de la educación, tienen que hacer un autoanálisis y decir, mira, ¿estoy haciéndolo bien o lo estoy haciendo mal? Porque creo que muchas veces la información, la posición y el ego juegan un papel súper protagónico en no reconocer sus errores. Y bueno, yo creo que con esto estamos más que bien por el día de hoy. Estamos muy felices de que nos hayan acompañado hasta a este punto del episodio. Recuerden que nuestras redes sociales son lawwithpiso.org. Pueden darle al botón de suscribir y darle manita arriba para el like. Y bueno, coméntenos más de lo que quisieran saber y nosotros vamos a estar súper pendientes de todos sus comentarios. Y nos vemos la próxima semana, el domingo.